Señoras y señores, en tiempo Pimerón, el señor Andrés Palas. Gracias, Willy. Hola, Raúl. Buen día. Todo bien. Che, te comento que nos llegan preguntas por distintos canales de lo digital con respecto a algunas cosas porque la gente, pobre gente, está equivocada, piensa que vos sos un tipo que sabe, pero bueno, no importa, podemos seguir buscando. No, vos sabés que realmente sabemos y apreciamos lo que haces por la calidad y la capacidad del conocimiento que tenés. Y las preguntas que Gracias. más nos llegan, será por la época, por el cambio de estación, tienen que ver con dolores, con el malestar del cuerpo, no con enfermedades específicas. Pero en este caso, por ejemplo, el tema de las articulaciones, muñeca, dedos, codo, hombro, rodillas, qué sé yo. Entonces, ¿por qué duele esto? ¿Por la época? ¿Porque uno es viejo? ¿O qué pasa? No, el dolor articular obviamente es una de las causas de consultas más comunes y es la consulta semanal que nosotros tenemos todo el tiempo de amigos, de vecinos, de familiares, de rodilla, me está doliendo la cadera, me duelen las manos. Hay un montón de factores que influyen en el dolor articular. El tema es este, que como yo a veces digo, si uno viene a alguno de nuestros consultorios o ve a alguno de nuestros profesionales y simplemente yo te hago un diagnóstico diciéndote, no, sí, lo que tenés es artrosis, mira, lo que tenés es una artritis, mira, lo que tenés acá es un dolor producto de un traumatismo, no alcanza, ¿sí? Una artrosis no se genera porque si el dolor articular comienza desde muy temprana edad, empieza a molestar la rodilla, no está de la noche a la mañana un dolor, a lo sumo que tengamos un golpe o demás. El dolor articular de adulto sí, uno lo puede ligar a un desgaste articular, a un proceso de envejecimiento que se va dando y se va dando un daño del cartílago. Y lo que les decía, hay que hacer verdaderamente un buen diagnóstico y si uno lo agarra a tiempo, cuando el dolor empieza a manifestarse, empiezan las primeras molestias y demás, todo tiene un poder de solución, un poder de corrección para poder tener una mejor calidad de vida. Vos viste como soy yo, a veces muy crítico y a veces digo que los sistemas viven del enfermo y necesitamos del enfermo para poder vivir. Y yo a veces digo, uno vive con la conciencia mucho más tranquilo cuando lo puede asesorar al paciente cuando las primeras manifestaciones de molestias en la adolescencia, a la temprana edad, poder diagnosticar un proceso de ceje de las articulaciones, un proceso que se da producto de que uno hace algún deporte y empieza las pequeñas molestias, empezar a corregir, empezar a modificar algunos patrones para poder solucionar el problema que va a aparecer de acá a 10, 15, 20 años. El paciente que hoy me dice tiene articular es porque durante 30, 40 años estuvo haciendo una actividad física, una actividad laboral que fue desgastando esas articulaciones, dañando y que nadie nunca le dio nada para solucionarlo, sino tomar un analgésico, alguna cremita que no generan ningún efecto, es simplemente tapar unos que otros signos y síntomas, pero no solucionan nada. El dolor articular se puede dar por distintos factores. Hay factores autoinmunes, como puede ser la artritis reumatoidea, la artritis psoriática. Hay un componente autoinmune que puede estar presente y también hay que saber cómo, digamos, me acuerdo hace poquito tuvimos 2 casos de gente que venía con una inflamación articular, sospechábamos mismo ahora con el tema este del coronavirus, que también genera dolor articular, como no tenía ningún factor que lo generaba, hasta que detectamos una mancha psoriática, una mancha de psoriasis en la piel, y pudimos hacer un diagnóstico de una artritis reumatoidea, de la cual él nunca se había hecho estudios, y a partir de eso se empezaron a hacer todos los estudios para poder hacer un real cuando aparece una inflamación de una articulación sin motivo, uno tiene que sospechar sobre una causa autoinmune, como les decía. Pero si no, un dolor articular aparece porque uno hace mal un gesto y cuando se va repitiendo ese gesto en malas condiciones, se va generando ese daño articular, ese dolor de ligamentos, ese dolor tendinoso, ¿sí? Y bueno, y va a dañar obviamente el cartílago, pero ese proceso demora tiempo, ¿sí? No es que de la noche a mañana me aparece una artrosis. Antes que aparezca la artrosis hay un proceso de inflamación articular, hay inflamación de bolsas sinoviales, hay daño del cartílago, se siente, se escucha de esa rodilla trabajando mal, hay un proceso de molestias permanentes,
hasta que se termina dañando ese hueso, ese cartílago, y una vez que se daña el cartílago empieza a producir un edema óseo y ese edema óseo va a llevar a una artrosis. Es un proceso que lleva muchos años de evolución, de trabajar de no saberlo corregir. Pero bueno, hay que saber hacer buenos diagnósticos para poder decir que un paciente tiene una artralgia articular, porque un dolor articular es un dolor. Hay que saber hacer el diagnóstico de cuál es el motivo del dolor, si es el ligamento, si es el tendón, si es verdaderamente un daño del cartílago, si ya hay óseo, o si ya el proceso tiene un proceso mucho más avanzado y ya está el daño real del hueso. Como decís siempre, lo que hay que indagar, buscar, y ahí está un poco la responsabilidad del enfermo o posible enfermo que tiene que ir a consultar y del médico que tiene que realizar lo que es el diagnóstico para prever lo que después puede ser, o sea, atacar las causas. Mira, nosotros, la mayoría de los pacientes que nos llegan a nuestras más de 170 sucursales, tienen problemas o trastornos a nivel... Y los diagnósticos son como el que hablamos la semana pasada, una lumbalgia. Y eso no es un diagnóstico, es simplemente describir dónde tiene el dolor, pero ese diagnóstico de lumbalgia, bien hecho, te tiene que marcar una protusión, si hay una rectificación de columna, si hay un daño del disco que está comprimiendo el ciático y me está dando sintomatología neurológica. Hay que verdaderamente dedicarle ese tiempo para hacer verdaderamente el diagnóstico diferencial, porque ese diagnóstico diferencial, es decir, encontrar verdaderamente la causa, es lo que va a hacer de que vos puedas verdaderamente solucionar el problema, porque si no, vas a trabajar una zona lumbar, vas a trabajar una articulación en forma generalizada sin entender qué es lo que verdaderamente está ahí inflamado y doliendo y comprimiendo y qué está generando de ese dolor hacia el paciente, y nunca le encuentran la solución. Pero bueno, me preocupa que cada vez haya menos compromiso en encontrar verdaderamente un diagnóstico. Automáticamente se le da 10 sesiones de fisioquinesioterapia, el kinesiólogo va a hacer las 10 sesiones de fisioquinesioterapia, el paciente no evoluciona, y bueno, lo que hicimos nosotros fue poder hacer verdaderamente diagnósticos, cuidar algunos detalles, ver las diferencias reales en que existen entre un paciente, viéndolo desde la integridad, y eso ayudó. Pero bueno, hay que involucrarse un poco más en los diagnósticos. No se puede ver un paciente 10 minutos, o mismo ahora con el tema de la teleconsultas, medicina, hacer un diagnóstico a distancia, porque es verdaderamente difícil, más cuando un paciente tiene un cuadro complicado, o un paciente adulto mayor, cuando se le da algún tipo de medicación que puede estar sumada a otra medicación, algo que verdaderamente se ve mucho, complicaciones que se le dan a los pacientes mayores por el hecho de tomar tantas medicaciones que tienen más contraindicaciones que beneficios. Hay medicaciones que se están dando que verdaderamente generan un daño en el cuerpo, y la gente la sigue tomando, y yo se lo digo. Le pongo el caso puntual, tengo un montón de pacientes que toman pregabalina, es una que se da cuando hay procesos a nivel de daños de la vaina de mielina, alteraciones en la conducción nerviosa, cuando hay dolor lógico. Y la verdad, la pregabalina tiene tantas contraindicaciones, tiene tantos mecanismos de daño en el cuerpo, que la verdad es preferible no tomarla, porque se destruye el cuerpo en sí. A la mayoría de los pacientes que pudimos ver, detectar y encontrar que estaba tomando esa medicación, le veíamos tantas complicaciones que cuando después íbamos modificándose, le tomamos que es mucho más lógica, un complejo, o iba por un proceso de tratamiento lógico del problema, encontraba muchas mejores soluciones que tomar una medicación que es tan dañina para el cuerpo. Todo un tema. Che, el peso, o sea, el exagerado peso, los gorditos, digamos, ¿tienen iguales o más problemas con el tema de este tipo de dolores? El peso obviamente es una presión sobre las articulaciones, y lo que aumenta es la presión intraarticular. Obviamente hay mayor rozamiento de los articulares, rodilla, tobillo, cadera, obviamente la zona de la columna. Yo tengo pacientes que con sobrepeso y con dolor articular, los médicos le hacían cirugías bypass gástrico para bajar de peso y descomprimir las articulaciones, y entre comillas el dolor iba mejorando cuando uno bajaba de peso.
pero no se tiene que responsabilizar solamente a eso, sino que lo principal causa de daño articular que se va dando por procesos de artrosis, que es algo que quizás es normal que lo podamos tener todos, se da por el problema biomecánico, que significa que las carillas articulares trabajan mal, hay un deseje, ¿sí? La alineación, el balanceo, que es lo otro con nuestro control que le hacemos a nuestros pacientes, esa es la principal de inflamación, de alteración y de daños a nivel articular, ¿sí? La alteración biomecánica, la alteración postural influye mucho más que el sobrepeso o otras actividades. También la gente que hace actividad recreativa, el que hace un partidito de fútbol solamente los sábados sin entrenar, el que cuando juega le duele todo, pero no es, si me duele todo algo me está diciendo el cuerpo, entonces a ese cuerpo hay que entrenarlo, hay que trabajarlo, hay que cuidarlo, hay que comer bien, hay que descansar bien, más ahora que venimos de superior, eso puede llegar a estar complicado. Bueno, la última, que se nos va el tiempo, vos estás relacionado directamente con la creación y con la conducción de Kinetic Workshop y me pregunto, ¿tienen alguna solución para a todos o algunos de estos inconvenientes, estos problemas? Mira, nosotros verdaderamente tenemos, recién hablaba Carlitos Mariscal, que hace mucho que no lo vemos personalmente, pero sí lo seguimos por la radio, hablaba de la innovación tecnológica y demás. Si algo nos caracteriza a nosotros es sumar innovación tecnológica en herramientas ligadas a la prevención y a la recuperación en salud. Ahí están viendo en pantalla las nuevas cabinas. Esas cabinas combinan un sistema de ozono no invasivo, tiene un condensador de oxígeno que hace que tengas más moléculas de oxígeno en ese microambiente, y obviamente los campos magnéticos fríos, que es nuestra característica, es nuestro sello de calidad y es nuestro sello de éxito en los tratamientos, ¿sí? ¿Se acuerdan que les digo que esos campos magnéticos lo que hacen es normalizar esos potenciales de membranas, sacan el sodio, sacan el agua, desinflaman cada una de las células que están involucradas en un proceso inflamatorio? La combinación con ozono, con lo que hace es que tengamos verdaderamente ahí un microambiente, una microatmósfera, ¿sí? Hay un proceso de neutralización, saben que los días de humedad las articulaciones duelen. En los días de humedad lo que hacen es que las nubes hacen una presión sobre el cuerpo, baja la presión atmosférica, esa presión que hace el aire sobre nuestras articulaciones, las cicatrices, las articulaciones que tienen un daño como artrosis o artritis o van teniendo un desgaste, duelen los días de humedad. No, nosotros logramos en estas cabinas neutralizar el efecto de esa presión atmosférica, hacer una microatmósfera que combina oxígeno, ozono y campos magnéticos para conseguir verdaderamente resolverle los problemas a los pacientes, sacar ese dolor agudo, pero obviamente concientizar de que si el daño está, tengo un daño de un cartílago, no lo voy a poder modificar. Hoy hay tratamientos médicos como el implante de condrocitos, que son unas células madres que se sacan y se colocan nuevamente en las articulaciones, que pueden ayudar a regenerar pero cuando algo está dañado es muy difícil revertirlo, ¿sí? Cuando hay una hernia de disco no la voy a poder sacar, ¿sí? A lo sumo que vaya una cirugía, pero la realidad es esta: cuando hay un daño, lo que tenemos que tratar es la sintomatología dolorosa, corregir el cuadro y tratar de sacar todo lo que sobre eso se está generando, ¿sí? Un daño al cartílago va a generar un edema óseo. Si yo logro sacar ese edema óseo, el proceso de artrosis va a disminuir y el dolor permanente, diario que tiene ese paciente también va a disminuir. Nuestras herramientas hoy lograron conseguir ese objetivo que soñábamos, que era poder dejar esos días de paciente, poder neutralizar la atmosférica. Es una innovación tecnológica desarrollada también con los ingenieros del INTI, y la verdad que poder aplicarlo en la camilla nos da más placer y a los pacientes más, porque les sacan los dolores y sienten verdaderamente un alivio desde la primera sesión. Andrés, se nos fue el tiempo. Como siempre, te agradezco la participación porque a nosotros nos prestigia y a los escuchas los ayudan a entender muchas cosas que lamentablemente no siempre se explican y mucho menos bien.